Shalom, buen día y saludos a todos nuestros queridos hermanos de la Escuela Hebraica y también de todos los hermanos de otras comunidades, amigos y visitantes. Bienvenidos a una transmisión más de los estudios de la Escuela Hebraica. Hacía ya algún tiempo que no compartía en YouTube con ustedes, ¿verdad? Pues ahora me dispongo a comenzar una nueva serie de estudios que no necesariamente son temas nuevos. De hecho, algunos tienen que ser repetidos porque estos temas los he presentado en vivo en todos estos meses pasados, sin grabarlos, a un grupo reducido de hermanos, de personas que nos acompañaron. Pero ahora, pues, por eso tengo que repetir algunos de esos temas que di en vivo y que no grabé. Entonces ahora los estamos grabando para ustedes en YouTube. Así que hoy comenzamos con la primera parte o la primera presentación de esta serie y vamos a mostrar enseguida el documento para hoy. Bueno, aquí tenemos la serie que hemos titulado Lecciones del Tanaj, Guía de Estudios Programados. Pues el mensaje de hoy se titula Mensaje contra los montes de Israel. Ya mismo vamos a ver a qué se refiere con eso de los montes de Israel. Empezamos con el punto 1, cómo se describe Yahweh mismo en Shemot o Éxodo 20, verso 5, la primera parte, vamos a recalcar, y 34, verso 14, dice, no te postrarás ante ellas, refiriéndose a imágenes, ni les servirás, porque yo Yahweh, tu Elohim, o sea, tu poderoso, soy un Elohim celoso. Y 34:14 dice, porque no debes adorar a ningún otro Elohim, pues Yahweh, cuyo nombre es celoso, es un Elohim celoso. Entonces, pues, la razón por la que el Todopoderoso prohíbe que tengamos imágenes de cosas en el cielo y de objetos que usualmente se adoran, y también nos manda a que, o nos prohíbe adorar otros Elohim, otros poderosos, o en lenguaje tradicional, otros dioses. ¿Por qué? Porque Él es el único, pero hay otra razón. Él es el único poderoso verdadero, pero hay otra razón que viene en el punto número 2. ¿Por qué les dijo Yahweh que no adoraran a otras deidades? Al igual de que no adoraran o veneraran o reverenciaran imágenes. Vamos a ver en Éxodo 21, dice, Elohim habló todas estas palabras diciendo, yo Yahweh soy tu Elohim, tu poderoso, el que te sacó de la tierra de Misraim, o sea, de Egipto, la casa de servidumbre. Ahí está. La razón por la que el Todopoderoso es celoso, que lo cual significa es que es un ser que requiere o pide, demanda adoración exclusiva. ¿Ok? Él demanda devoción exclusiva. Quiere decir que no quiere que adoremos a otras deidades. En primer lugar, porque otras deidades no existen, son fabricaciones de la mente humana. Y en segundo lugar, porque, como menciona en este verso, él, Yahweh, fue el que nos sacó de la tierra de Misraim, de Egipto. ¿Okay? No fue nadie más el que nos sacó de la tierra de Egipto. Por eso fue que él endureció el corazón del faraón tantas veces, ¿verdad? Según nos dice la escritura. Él endurecía el corazón del faraón no para que se perdiera, eso no tiene nada que ver con salvación o perdición, sino que endurecía el corazón del faraón o también permitía en ocasiones que el faraón endureciera su corazón para que no se llevara el faraón la gloria de haber libertado al pueblo que tuvo esclavizado por más de 400 años. ¿Eh? Si el faraón hubiera librado o libertado a Israel, al pueblo hebreo de aquella esclavitud de tantos años,
pues se habría llevado la gloria, ¿verdad? Ese habría sido el faraón que dio libertad al pueblo que esclavizaron otros faraones también. Entonces, eso no es justo, no es razonable. Así que el Todopoderoso a través de sus mensajeros, ¿verdad? Primero un ángel y también Moisés, liberó al pueblo de Israel de esa esclavitud egipcia. Y por eso nadie más lo hizo, por lo tanto nadie más merece la honra, la gloria y la adoración y el honor, ¿verdad? De ser llamado nuestro libertador, nuestro Elohim, nuestro poderoso libertador. Bueno, hay otra cosa que Misraim significa limitación. O sea, la palabra Misraim, que es el término hebreo para el país ese que se llama, conoce generalmente como Egipto. Ustedes saben que Egipto es un nombre griego. O sea, los griegos le dieron ese nombre al país que se llamaba Misraim. Misraim significa limitación y es un símbolo del pecado. ¿Ok? Misraim es el símbolo del pecado y de la esclavitud. Y Yahweh nos liberó de sus ataduras y nos tomó a Israel como su pueblo. Entonces esto tiene también una aplicación espiritual, ¿verdad? Al nivel espiritual, pues también estábamos en una etapa o una condición de esclavitud o de servidumbre anteriormente, y por medio de otro siervo suyo, Yahweh nos liberó también de esa limitación, la limitación del pecado y del mundo, ¿ok? A través de su siervo Yahushua, el Mesías, el Nazareno. Así que primero, a través de Moisés, liberta al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia o de Misraim. Y en segundo lugar, a través de su siervo Yahushua, que así lo llama el apóstol en el libro de los Hechos, su siervo Yahushua, nos libera ahora entonces del pecado, de la limitación del mundo y el pecado que nos rodea y que también habita el pecado en nuestro corazón, en nuestro ser, ¿verdad? Prácticamente integrado en nuestro ser, esa tendencia al pecado y ese peso de la condenación del pecado, que es la muerte. Entonces, pues de eso nos libra también a través de su siervo, Yahoshua, el Mesías, que es precisamente su hijo también, ¿verdad? Aparte de ser su siervo, es su hijo. Entonces, en el punto 3, ¿qué instrucciones se dieron a Israel acerca de la tierra prometida? En Shemot, o sea, Éxodo 23 al 25, leemos, cuando mi mensajero, eso en hebreo dice malach, y en griego dice angelos, eso quiere decir un ángel, pero un mensajero, puede ser del cielo o puede ser de la tierra, pero la palabra malach se aplica lo mismo a mensajeros celestiales que a mensajeros humanos, terrenales. Pero bueno, aquí dice, cuando mi mensajero, mi malach, vaya delante de ti y te lleve a los emoritas, los hititas, los pericitas, los kenaanitas, los jehuitas y los jebusitas, esas son las naciones que habitaban en la tierra de Canaán en aquel tiempo. Y yo los aniquile, no te postrarás ante sus deidades en adoración, ni seguirás sus prácticas, sino que las derribarás y romperás en pedazos sus pilares, sus imágenes. Servirás a Yahweh tu Elohim y él bendecirá tu pan y tu agua y eliminará la enfermedad de tu medio. Mire qué tremendas y preciosas promesas le dio el Todopoderoso, el Creador, Yahweh de los ejércitos, a su pueblo hebreo en aquel tiempo, en el tiempo de Moisés, ¿verdad? Y fíjense la admonición, que no se postraran ante las deidades de esas tribus paganas que habitaban allí en aquella tierra. Y mandó incluso que derribaran las imágenes de esas culturas paganas que habitaban allí, ¿verdad? De aquellas tribus paganas. Y sobre todo que sirvieran a Yahweh solamente. Por eso es que nosotros insistimos en que el nombre de Yahweh es importante, porque ese es el nombre que identifica al poderoso de Israel, o como se le llama en lenguaje común, el Dios de Israel. ¿Quién es? Yahweh. Entonces hoy día hay personas que han olvidado ese nombre, otros lo ocultan aunque lo saben, otros no le dan importancia.
nosotros le damos importancia. El pueblo hebreo siempre le ha dado importancia máxima al nombre de nuestro Padre, al nombre de de nuestro poderoso, al nombre de nuestro libertador, a través de Moshe y luego a través de Yahoshua, el Mesías. Pero el libertador, o sea, la fuente de la liberación y de la salvación es Yahweh, el Padre. Entonces, el medio de liberación o de salvación es el Mesías Yahoshua, en nuestro caso, ¿verdad? En aquel tiempo pues, fue Moisés. Ahora es Yahoshua, el Nazareno, su hijo, el hijo del Todopoderoso Yahweh, el Mashiach, que lo que quiere decir es el rey ungido. ¿Ok? Vamos entonces al siguiente punto, 4. Se les daría la tierra prometida toda a la vez. ¿Por qué? Shemot o Éxodo 23, 26 al 30 dice lo siguiente. Ninguna mujer en tu tierra abortará ni será estéril. Son promesas preciosas para aquellos tiempos. Te dejaré disfrutar del lapso completo de tu vida. Yo enviaré mi terror delante de llegues y haré que tus enemigos huyan ante ti. Enviaré avispas delante de ti y arrojarán de tu presencia a los jihuitas, los kenaanitas y los hititas, las principales tribus paganas de aquellos tiempos. No los arrojaré de tu presencia en un solo año. No vaya a ser que la tierra quede desolada y se multipliquen las bestias para tu perjuicio. Los arrojaré de tu presencia poco a poco hasta que hayas aumentado y poseas el país. Fíjense qué interesante. Eso también tiene una lección o aplicación espiritual para nosotros hoy día, ¿verdad? Que a menudo la liberación nuestra del pecado y de los vicios y de otras cosas es un proceso progresivo, ¿verdad? No todo el mundo va al mismo paso, a no todo el mundo se le saca de esas cosas de una vez ni al mismo paso, sino que como pasó en ese tiempo, que el Todopoderoso permitió que aquellas tribus paganas que estaban ya condenadas a ser expulsadas de aquella tierra, pues él permitió que se quedaran allí por un buen tiempo, junto con los israelitas, para evitar que las tribus, que las fieras salvajes, ¿verdad? Siendo que Israel no era tan grande como pueblo, como gente, en aquel tiempo no eran tan grandes, pues los paganos que siguieron viviendo ahí, pues les ayudarían, ¿verdad? A sobrevivir en términos de combatir las fieras salvajes. Y hoy día, pues ya como hemos mencionado, la acción espiritual es nuestra liberación espiritual. Hoy día también, en cierto modo, es un proceso, ¿verdad? Progresivo, poco a poco. Posiblemente dure toda nuestra vida, posiblemente no tanto, pero bueno, eso es así. Esa es la enseñanza que nos provee este pasaje en términos de aplicación espiritual. Vamos a ver qué más les dijo, el Todopoderoso al pueblo hebreo. En Shemot o Éxodo 23, 31 al 33 dice, yo estableceré tus fronteras desde el mar de los juncos, eso es lo que ahora se conoce como el Mar Rojo, hasta el mar de Peleshet, o lo que se conoció más tarde como Filistea. Y desde el desierto hasta el Perat, lo que se llama ahora el Éufrates. Porque entregaré a los habitantes del país en tus manos y tú los arrojarás de tu presencia. Ok, vamos a tenernos aquí para una aplicación espiritual también. Fíjense que el Todopoderoso les entregó esa tierra, les permitió a Israel, al pueblo hebreo, conquistar esas tierras y derrotar a aquellos pueblos paganos que le hacían la guerra. Pero ellos tenían que pelear. O sea, el Todopoderoso no envió ángeles a pelear por su pueblo, literalmente, ¿verdad? Sino que los capacitó para la victoria. Esa es la diferencia. El Todopoderoso los capacitó al pueblo hebreo para la victoria, pero ellos tenían que hacer la lucha. Entonces, así mismo es en aplicación espiritual para nosotros hoy día. Él nos capacita mediante su espíritu, es el poder eterno del cielo. Nos capacita para vencer. Pero
tenemos que hacer la lucha nosotros. No podemos esperar que vengan los ángeles y venzan a los demonios y a las influencias malignas de este mundo por nosotros. No, nosotros tenemos que hacer la lucha y buscar la victoria a través del poder de Yahweh, del Todopoderoso. Así que esa es nuestra parte. Okay. Ahora, siguiendo en el verso 32, dices, no harás ninguna alianza con ellos ni con sus deidades. Ahí está. Nosotros hoy día también vivimos entre pueblos, en cierto modo, paganos o paganizados, ¿verdad? Hago esa diferencia porque muchos son pueblos cristianos, pero están paganizados, influenciados profundamente por el paganismo. Entonces, tenemos esa misma advertencia. No hará ninguna alianza con ellos ni con sus deidades. Tremendo, ¿eh? No, entonces, eso del ecumenismo no aplica a nosotros, ¿verdad? Mejor dicho, no debemos nosotros aplicarnos o dedicarnos o participar de eso que llaman ecumenismo. ¿Cómo que ecumenismo? Ecumenismo quiere decir, pues, la unión de todas las religiones en un solo grupo religioso, por lo menos en doctrina, enseñanza. ¿Cómo va a ser? Si muchísimos de estos grupos están paganizados, llenos de costumbres y tradiciones paganas. ¿Cómo podemos unirnos a ellos en una organización ecuménica? Bueno, pues eso está sucediendo ahora mismo. Pero allá cada cual, ¿verdad? Cada cual decide lo que va a hacer. Y nosotros en las asambleas de Yahweh, en la escuela hebraica y otros grupos semejantes, Congregación de Yahweh y otros, hemos decidido no participar de ese movimiento ecuménico que viene siendo similar a lo que está prohibiéndose aquí en este pasaje, en el verso 32. No harás ninguna alianza con ellos ni con sus deidades. El verso 33 sigue. Ellos no permanecerán en tu tierra. No vaya a ser que te hagan pecar contra mí, porque servirías a sus deidades. Y esto resultaría una trampa para ti. Ahí está. Si nos unimos, hermanos, en armonía, en confraternidad y etcétera, con estos pueblos que aunque se llamen cristianos, digo no todos, pero muchos están paganizados, están influenciados grandemente por el paganismo. Entonces eso va a ser una trampa para nosotros. Eso es lo que dice ahí. Esto resultaría una trampa para ti. Entonces, hermanos, lo mejor que podemos hacer entonces es alejarnos de ese movimiento, ¿verdad? Internacional bueno, de unión, vamos a decir. Ellos dicen que es bueno que estemos todos unidos. Ajá, cuidado con eso, ¿verdad? El ecumenismo, pues suena bonito, pero es una trampa. Ahí lo dice, es una trampa, porque entonces nos van a llevar a practicar lo que ellos hacen, ¿verdad? Por ejemplo, reverenciar imágenes, adorar a figuras humanas, literalmente, hombres o mujeres, figuras humanas, líderes. Una vez que nos sujetamos a ellos, nos sometemos a ellos como líderes, cabezas de la Organización Mundial de Religión. Entonces, eso es una trampa. Eso lleva al mundo a la adoración de lo que en simbología, el libro de Revelación, Apocalipsis, llama la bestia. La bestia. Bueno, en el punto siguiente vamos a considerar el punto, la pregunta número 6. Mostramos el documento ahora que dice, ¿escuchó Israel aquellas instrucciones? Esas instrucciones que le dio el Todopoderoso al pueblo de Israel fueron escuchadas por el pueblo, por los líderes del pueblo. Aquí en Ezequiel 6, 3 al 4 nos dice, les dirás, oh montes de Israel, escuchen la palabra de Adonai Yahweh. Así ha dicho Adonai Yahweh a los montes y a las colinas, a las quebradas y a los valles. Estos son los líderes principales de la nación de Israel. Esto es en símbolo, ¿verdad? Miren, yo traeré para ustedes o contra ustedes la espada y destruiré sus lugares altos. Sus altares quedarán desolados y sus estatuas de incienso destruidos. Haré que sus muertos caigan delante de sus ídolos.
Hermanos, ¿por qué se le dijo esto? ¿Por qué se le dijo esto al pueblo de Israel, al pueblo hebreo en el tiempo del profeta Yehezkel, Ezequiel? Bueno, la realidad es que el pueblo de Israel en aquel tiempo estaba ya en apostasía, ¿ok? Había apostatado de la fe verdadera, de las enseñanzas de la Torá, y estaban adorando ídolos, estaban adorando incluso deidades extranjeras, deidades paganas, ¿verdad? Y entonces es que le viene esa reprensión a través del profeta, principalmente a los líderes del pueblo, pero también a a todo el pueblo, ¿verdad? Por eso dice a los montes y a las colinas, esos son los líderes, a las quebradas y a los valles, ya en símbolo, ¿verdad? Esos son ya entonces el pueblo. Habían estado adorando varias clases de deidades paganas, ídolos, imágenes y todas esas cosas, y entonces le viene esta reprensión. ¿Qué quiere decir? Que no escucharon las instrucciones que les había dado el Todopoderoso en la Torá y a través del profeta Jeremías y otros profetas que ustedes ya conocen en las escrituras sagradas. Entonces vamos al punto 7, que dice la pregunta, ¿habrá alguno que escape de la espada? En Ezequiel 6:8 nos dice, pero dejaré un remanente, eso quiere decir un residuo, una parte, de modo que tengan entre las naciones algunos que escapen de la espada cuando sean esparcidos por los países. Ya en esto se está prediciendo una dispersión, un exilio del pueblo israelita, ¿verdad? Y eso se cumplió en los tiempos antiguos, antes del Mesías. Ya ustedes saben cómo fue llevado el pueblo de Judá cautivo a Babilonia. Antes de eso había sido llevado el pueblo de Israel, aparte de las 10 tribus del norte, en exilio a Siria y luego a Babilonia, la parte sureña del reino de Israel, que se llamaba Judá. ¿Ok? Ya eso estaba predicho por los profetas y sucedió tal como ellos predijeron. Pero dice que dejaría un remanente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que algunos del pueblo, ¿verdad? Un remanente quiere decir unos pocos, un residuo de aquel pueblo, se mantuvo fiel, se mantuvo firme en la obediencia a las leyes del Todopoderoso y firme a los principios, ¿verdad? Y a las instrucciones que se les había dado al pueblo. Entonces, pues esos escaparían. Y en el sentido espiritual, cuando se aplican estas profecías a la vida espiritual, nosotros vemos eso también en la apostasía de la cristiandad. El cristianismo es una religión que ha apostatado, definitivamente. No lo digo yo, son muchísimas personas se dan cuenta y lo dicen también. Y además se nota por sus obras, sus acciones, por sus frutos los conocerán, dijo el Mesías, ¿verdad? Pues ahí está. Cuando usted analiza las enseñanzas y doctrinas de la cristiandad y las compara con lo que enseña la Biblia, la Escritura, entonces se da cuenta hasta dónde ha llegado la apostasía en el cristianismo. La apostasía quiere decir el apartamiento de la verdad. Que se apartan de la verdad para ir tras fábulas, leyendas, tradiciones humanas, etcétera. Eso es lo que abunda en la cristiandad hoy día, lamentablemente. Pero dice que algunos escaparían de eso. Entonces, usted va a encontrar por eso grupos generalmente pequeños aquí y allá en distintos lugares, en distintos países, que sí se mantienen firmes y fieles a la verdad antigua, a las sendas antiguas, a las raíces hebreas de la fe, que es lo que estamos tratando nosotros también de hacer, junto con otros grupos diversos, ¿verdad? No somos sectarios, reconocemos que hay otros grupos que no están con nosotros en nuestra comunidad de fe, pero que también están restaurando las raíces hebreas. Siempre habrá algunas diferencias entre unos y otros, ¿verdad? Pero en lo esencial, en lo que es verdaderamente esencial, estamos básicamente de acuerdo. Vamos al punto siguiente. Entonces, la pregunta 8, dice, ¿qué van a hacer y pensar los que escapen? Ok, está interesante. En Yehezkel o Ezequiel
capítulo 6, verso 9 y capítulo 12, versos 14 al 16 dice, entonces los que de ustedes escapen se acordarán de mí. Está hablando el Todopoderoso Yahweh. Se acordarán de mí en las naciones en las cuales hayan sido hechos cautivos, de cómo me quebranté por su infiel corazón que se apartó de mí, y por sus ojos que se prostituyeron tras sus ídolos. Ellos se detestarán a sí mismos a causa de los males que hicieron por todas sus abominaciones. O sea, está describiendo ahí de una manera bastante pictórica el arrepentimiento y la conversión que han hecho, ¿verdad? Y muchos grupos y muchas personas en el mundo, y muchos de los cuales se han unido en grupos pequeños para restaurar las raíces hebreas de la fe, para restaurar la fe de Israel antigua, etcétera. Entonces el otro verso en 14, Ezequiel 12, el verso 14 dice, a todos los que estén alrededor de él, sus ayudantes y todas sus tropas, los esparciré en todas direcciones. Ahí vuelve a hablar de la dispersión. Y tras ellos desenvainaré la espada. Y sabrán que yo soy Yahweh, cuando los disperse entre las naciones y los esparza por los países. Pero, verso 16, pero haré que unos pocos de ellos escapen de la espada. Ahí está otra vez la profecía, dicha de otras palabras. Del hambre y de la peste. ¿Para qué? Para que cuenten acerca de todas sus abominaciones entre las naciones a donde lleguen y sabrán que yo soy Yahweh. Otra vez el Todopoderoso a través del profeta Ezequiel, en este caso, urge al pueblo de Israel a volver, ¿verdad? A ser restaurado y a restaurar las sendas antiguas de la fe y la adoración verdadera. Ahora, en el punto 9, ¿por qué hizo Yahweh esto? Vamos a ver en Yehezkel o Ezequiel 6, 10 y 14, 10 al 11, que nos dice aquí el profeta. Ezequiel 6, 10 al 11 dice, así se darán cuenta de que no fue sin causa que yo, Yahweh, resolví traer este mal sobre ellos. Así ellos cargarán con su castigo. El castigo del que consulta y el castigo del profeta será el mismo, para que los de la casa de Israel no se desvíen más en pos de mí y ni se contaminen más con todas sus transgresiones. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Elohim, dice Adonai Yahweh. Hermanos, claramente este llamamiento, esta exhortación, vamos a decir, de parte del Padre para la casa de Israel, es importante, hermanos, para que es un llamado para que no nos desviemos más de la adoración verdadera de Yahweh, el Todopoderoso. Y para que no nos contaminemos más con todas las transgresiones que están no solo realizando, sino enseñando a otros a que realicen transgresiones a la Torá, a la instrucción, a la enseñanza del Todopoderoso a través de su palabra. Entonces dice que una vez que hagan esto, fíjense, eso es lo importante, una vez que hagan esto, de volver, de convertirse otra vez, de regresar al Todopoderoso, entonces, dice, ellos serán mi pueblo. Bueno, entonces es importante esto de volver a las raíces hebreas, volver a los caminos rectos de Yahweh, volver a las sendas antiguas, que no es otra cosa que las enseñanzas y la conducta antigua del pueblo hebreo antiguo, no de los hebreos modernos que están en apostasía también, la mayoría de ellos. ¿Ok? Y entonces, en el punto número 10 y pregunta 10, que con esto ya terminamos, ¿qué más se dijo sobre la tierra? En Yehezkel o Ezequiel 14, 12 al 14 dice, me llegó la palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, este es el profeta Ezequiel, hijo de hombre, si una tierra peca contra mí cometiendo infidelidad, cuando dice tierra se refiere a un país, una nación, un pueblo, y yo extiendo sobre ella mi mano y quebranto su sustento de pan,
y le envió hambre y exterminio en ella a hombres y animales, aun si en medio de ella estuviesen estos tres hombres, Noah o Noé, Daniel y Job, por su justicia ellos librarán solo sus propias vidas, dice Adonai Yahweh. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, hermanos, eso quiere decir que por más que haya santos, hombres santos entre nosotros, si los hubiere, por más que haya hombres consagrados, dedicados y santos, aun cuando fueran los mismos Noah o Noé, Daniel y también el patriarca y Job, aun si fueran ellos o hombres como ellos no liberarían a los demás de la destrucción. Las vidas de ellos no nos librarían a los demás de perdernos o de ser destruidos, sino que solamente los justos serían librados. Eso es una exhortación tremenda, hermanos. Fíjense en esta nota que tenemos acá para terminar. Fuera de Yahoshua, el Mesías, que es el justo perfecto, el justo por excelencia, ningún otro hombre, ninguna otra mujer, ningún otro niño puede salvarnos. Pablo habla correctamente cuando dice en Filipenses 2:12, en la última parte, que de modo que, amados míos, dice Pablo, así como han obedecido ustedes siempre, no solo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con respeto y reverencia. Hermanos, ocúpense en su salvación. Ese no es el mensaje que hay por ahí de una vez salvos, siempre salvos. Eso no es el mensaje cristiano, entre comillas, que se difunde por ahí, de que una vez está en el Mesías, aunque en el Cristo, como lo llaman ellos, usted es salvo y ya no importa lo que haga, usted es salvo y ya. Y sí, es salvo y ahora y siempre salvo. Hermanos, eso no es lo que dice la palabra. Eso no es lo que nos dice aquí el apóstol Pablo. Pablo dice que tenemos que ocuparnos en nuestra salvación. O sea, que si hemos sido salvos, redimidos por el Mesías, tenemos que ocuparnos de mantenernos ahí, en ese camino de salvación. ¿Se da cuenta? Porque podemos salir. De hecho, eso es lo que se llama apostasía. Salir del camino correcto para dirigirse a un camino erróneo. Eso es la apostasía. Entonces, Pablo está diciendo que tenemos que ocuparnos en nuestra salvación, en mantener esa salvación que nos ha dado el Mesías. No es que nosotros vamos a labrar la salvación, es imposible. La salvación ya se nos ha dado, pero que tenemos que ocuparnos de mantenernos ahí en ese camino de salvación. Esa es la esencia, el significado verdadero de eso que está diciendo Pablo. Ok, ocúpense en su salvación con respeto y reverencia. Hermanos, que Yahweh Avinu, o sea, Yahweh nuestro Padre, nos ayude a perseverar en sus caminos y a apartarnos del error y mantenernos siempre en la senda de la verdad, en las sendas antiguas, como dijo el profeta Jeremías, y en el camino recto y en el camino estrecho, porque es estrecho el camino, lo dijo el Mesías, que lleva a la salvación. Con esto, pues, nos despedimos de nuestros oyentes, deseándoles que tomen en serio estos consejos de la palabra del Todopoderoso, no nuestros, no son consejos nuestros, consejos de la palabra inspirada del Todopoderoso, la Sagrada Escritura, la Biblia, y que tomen en serio estas cosas, hermanos. Hay mucha gente hoy jugando a la religión. Hay mucha gente jugando a la religión. Esto es para tomarlo en serio, hermanos. Me refiero, cuando digo esto, me refiero al estudio de la palabra, a todas estas enseñanzas que aprendemos de la palabra del Todopoderoso. Es para tomarlo en serio. No es para jugar a la religión, yendo a la iglesia los domingos o los sábados o el día que sea, una vez en semana o 3 o 4 veces en semana. Eso no es religión.
Eso es bueno, no estoy diciendo que no sea bueno, eso es necesario también. Pero lo esencial es mantenernos en el camino correcto de las enseñanzas correctas de la palabra y de la práctica, de poner en práctica de manera correcta esas enseñanzas que vamos aprendiendo. Bueno, pues, entonces nos despedimos ahora hasta la próxima vez. En el nombre de nuestro Padre Celestial Yahweh y de su Hijo, el Mesías, le decimos a nuestros queridos hermanos que nos acompañaron hoy. Shalom, hasta la próxima.